Ok, ¿qué opinas de las recomendaciones que yo te daba, no? Por ejemplo, te podría haber dicho en algún momento, mira, esta nota en verdad ha subido 20 puntos, no lo tomes como que ha subido poco, tómalo como que sigue subiendo, y en verdad, de repente los números no lo muestran, pero nosotros vemos que estás avanzando de manera cualitativa. Esos comentarios, ese tipo de comentarios, ¿crees que te ayudaron y un poco te dijeron que estabas en el camino correcto? Sí, sí, exacto. De cierta forma te motivan, te ayudan a querer, digamos, seguir y de repente fue, digamos, o sea, uno trata de explicar o de repente buscar otras respuestas a por qué la nota, digamos, no fue de repente como uno quería. O sea, uno se puede preparar muchísimo, pero hay otros factores que entran cuando uno da el examen. De repente uno puede saber responder las preguntas, pero en el momento del examen te pones nervioso o no respondes a tiempo, te demoras mucho o tienes una mentalidad de que, no sé, no quieres pasar ninguna pregunta porque quieres resolverla sí o sí, se te fue el tiempo porque es el examen y no es de repente es distinto a cuando uno está practicando, que dice, bueno, no me salió, la paso y continúo. De repente es tomar esa decisión o prepararse para el examen en sí es un poquito más, o de repente es un paso adicional que casi yo diría ya la última parte del proceso. Pero sí, de hecho esos comentarios te ayudan mucho porque de repente como que te hacen entender que no es que no estés mejorando, no es que, digamos, uno no esté, digamos, resolviendo correctamente las respuestas, por lo menos mientras uno estudia, sino que es un tema de repente particular que hay que manejar dentro del ambiente del examen. Entonces uno puede subir por otro lado, pero de repente por otro todavía falta porque de repente todavía no ha llegado el momento también, puede suceder. Entonces sí me ayudaba, de hecho. Me da una tranquilidad, ¿no? Claro. Tú hablabas de que hay que ser perseverante. ¿Tú crees que también hay que ser paciente? Sí, sí. Sí. Hay que ser paciente para que lleguen los resultados. Sí, de hecho que sí. Pues no es algo rápido. Ok, perfecto. Avancemos hacia otras partes de la postulación, ¿no? En particular, avancemos un poco hacia los ensayos, ¿no? Uh-huh. Para aquellos que no conocen qué cosas son los ensayos, explícanos brevemente qué cosas son los ensayos, qué te preguntan, un poco qué hiciste tú, etc. Uh-huh. Claro. O sea, de hecho, los ensayos son básicamente, es como que para darle vida a tu postulación. Es para explicar por qué tú quieres hacer un MBA, por qué esa universidad, o sea, que ellos, más allá, digamos, de tu currículum y de tus notas, ellos también quieren entender cuáles son tus razones o tus motivaciones para hacer el MBA. Y eso muchas veces, suma bastante y además te da la oportunidad de contar cosas propias tuyas que de repente no se ven reflejadas en una nota o en un CV y que creo que pueden ayudarte bastante digamos, a también destacarte entre los tantos postulantes que hay para las universidades. O sea, y diría que por ahí va el tema de los ensayos. Ok. Los ensayos en particular los hicimos juntos. Digamos, yo te asesoré en qué es lo que tenías más o menos que decir basado en tu perfil. ¿Qué opinas de ese trabajo que se hizo? Yo creo que fue clave, porque de hecho yo ahí, o sea, uno creo que siempre va con una idea de más o menos que poner en el ensayo, pero después de que nos reunimos, casi que, bueno, me pediste que te cuente toda mi historia, de toda mi vida prácticamente, y de ahí sacamos creo que lo más resaltante y digamos, lo expresamos en un ensayo que esté alineado a lo que yo quería y a las razones por las que yo quería hacer el MBA. Al final terminó saliendo una cosa totalmente distinta a lo que yo en algún momento había pensado inicialmente. Entonces, y yo creo que eso es algo que ellos valoraron bastante. De hecho, me lo preguntaron en la entrevista. Que les había parecido justamente, bueno, aparte de lo que escribimos en el ensayo, les había parecido muy interesante. Y yo creo que esa parte de hacer esa lluvia de ideas, de decir ya, ok, hay que poner esto, o esto no, esto sí, eso yo creo que ayuda bastante, ¿no? Muchísimo. ¿Cuál es el valor agregado que tú le ves a alguien, en este caso fui yo, que compartiste tus ideas y te asesoré para escribir los ensayos? ¿Cuál es el valor agregado que tú ves a que alguien te ayude en pensar cómo hacerlos? Porque
Lo que pasa es que, digamos, como alguien que realmente ya es experto en el tema, sabe muy bien cómo piensa el Admissions Committee, qué valora y qué de repente no le toma tanto énfasis. Entonces, uno puede aprovechar eso, digamos, ese conocimiento de saber, oye, esto es más o menos lo que quieres. O sea, uno tiene que tener su propia historia, pero más o menos ser claros en lo que uno quiere y más o menos lo que el Admissions Committee también espera. Por ejemplo, ellos quieren saber por qué quieres ir a su universidad, por qué el programa, cuáles son tus razones detrás. Entonces, todo eso tienes que enfocarlo en el ensayo. Y eso es importante mencionarlo. Si uno de repente deja de lado, no responde exactamente lo que les están preguntando, como que de repente tu ensayo pierde fuerza. Y es por eso que es creo yo, importante enfocarse en responder la pregunta y adecuadamente. Y para eso ayuda bastante a alguien que ya sabe más o menos cómo piensa el Admissions Committee. Que eso yo creo que es clave, ¿no? Algunas personas piensan que los ensayos son los mismos, exactamente los mismos, entre universidades, y básicamente uno hace uno y simplemente tienes que copiarlo y pegarlo a la siguiente universidad, ¿no? ¿Tú recomendarías eso? ¿Cómo ves el tema? No tanto, o sea, yo creo que te puede servir, es que finalmente depende de la pregunta también que te hagan. Podría servirte de base, pero el problema es que de repente no todas las universidades, o sea, por ejemplo, la razón por la que uno quiere ir a la universidad a veces puede ser la misma, de hecho siempre va a ser la misma, pero ¿por qué eliges particularmente esa universidad? No necesariamente va a ser lo mismo en todas. De repente hay algunas que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo busqué las que tienen un programa fuerte en real estate. Algunos tenían, por ejemplo, me interesaba mucho que tenían programas especializados, pero otras universidades de repente también tenían real estate, pero tenían, por ejemplo, había visto que la gente tenía internships en empresas importantes en real estate o estaban ubicadas en ciudades céntricas donde había mucho desarrollo de real estate. Entonces, a veces son como que enfoques distintos que uno le tiene que dar a los ensayos dependiendo de la universidad, porque cada universidad finalmente va a tener un fuerte. Entonces, eso varía de universidad en universidad. No es tan como un copy-paste y digamos, te sirve para todo, ¿no? Claro. Sí te ayuda de base, pero no es exacto.